Un cordial saludo a todos vosotros, hermanos, amigos que nos escuchan. Para nosotros es un placer estar aquí reunidos nuevamente para deleitarnos de la santísima palabra de Dios y poder hablar de este maravilloso tema con referente al milenio. Aquí vamos a aprender muchas cosas interesantes con referente a la palabra de Dios y qué es lo que Dios nos habla con referente a este maravilloso tema. Vamos entonces a comenzar rápidamente con un texto de exhortación que nos va a estar diciendo la santísima palabra de Dios en la primera de Corintios 2:13. Vamos a leer este hermoso texto de exhortación, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Vemos aquí que la Biblia nos enseña muy claramente de que el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Mas el cristiano siempre acomoda lo espiritual a lo espiritual, porque nosotros tenemos que vivir conforme al Espíritu de Dios, nosotros tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios. Por eso que el cristiano siempre tiene que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, vemos de que las cosas espirituales son totalmente falsas, son locuras, no las va a creer porque no son de su agrado, no va de acuerdo a su naturaleza. Entonces, es muy importante que nosotros como cristianos entendamos de que aunque tengamos este cuerpo humano, este cuerpo de carne y hueso, nuestra vida tiene que ser acomodada de espiritual a espiritual, porque nosotros vamos a vivir eternamente con Dios. Y Dios lo que nos está diciendo es de que estando en este cuerpo tenemos que vivir de forma espiritual, porque nosotros recibiremos una nueva habitación celestial o un cuerpo espiritual. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y aquí vemos que hay muchos temas bíblicos que usted puede apreciar de que no se pueden entender de muchas formas. Por más que se explique de una u otra manera, como que no entra. Eso da a entender de que el Espíritu de Dios no está. Y esa es una forma de nosotros darnos cuenta si Dios está con nosotros o no. Porque si yo no puedo entender prácticamente nada de lo que dice las Sagradas Escrituras, eso nos da a entender muy claramente de que no tenemos el Espíritu Santo de Dios. Porque el que tiene el Espíritu Santo de Dios va a entender la palabra de Dios, la doctrina de Dios para salvación. Recordémonos de que Dios siempre va a guiar a sus hijos hacia la salvación, a las personas para que puedan optar por esa vida eterna. Pero el que no entiende, ¿cómo va a poder ser salvo? ¿Cómo va a poder ser salvo el que reprocha lo que es lo espiritual para aceptar solamente lo natural? Esa persona no se va a poder salvar. Por eso es que tenemos que nosotros hacer un alto en nuestra vida, meditar, reflexionar qué es lo que estamos haciendo para poder entonces acomodar lo espiritual a lo espiritual y poder discernir lo espiritual. De lo contrario, no va a haber discernimiento espiritual. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aquí podemos nosotros apreciar cómo la Biblia nos enseña de forma clara y sencilla de que el espiritual juzga todas las cosas. Él trata de que las cosas vayan bien, trata de que las cosas fluyan correctamente, pero no es juzgado de nadie. Muchas personas a veces quieren buscar tropiezo a las personas que hacen el bien solamente para satisfacer pues su necesidad carnal. Esto no debe ser así, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque estas personas que viven en Cristo tienen la mente de Cristo. Todo aquel que vive de forma espiritual, estando vivo en esta tierra, tiene la mente de Cristo. Mas el que quiere vivir de forma natural no tiene la mente de Cristo. Recordémonos de que tenemos que acomodar lo espiritual a lo espiritual, no lo carnal a lo espiritual, ni lo carnal a lo carnal, porque eso le pertenece al enemigo, a la muerte. Mas el espíritu le pertenece a Dios, que es la vida eterna.
Vamos entonces a proceder, antes de comenzar el tema del milenio, algo muy importante que nosotros tenemos que tener siempre bien claro, ¿verdad? Es muy importante tener todo esto bien claro con referente al tema que vamos a dar, que es el milenio, porque es de vital importancia nosotros entender qué pasa cuando el cuerpo muere. Nosotros tenemos de que saber de que el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Y eso lo podemos ver en Eclesiastés 12:7. Dice, y el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces, cuando uno como ser humano muere, el polvo vuelve a la tierra, mas el espíritu vuelve a Dios, dándonos a entender de que el espíritu que nos da existencia vuelve a Dios que lo dio, ¿verdad? Entonces allí nosotros podemos ver de que si el espíritu vuelve a Dios, el espíritu sube arriba al cielo. Miren que la Biblia nos sigue reafirmando muy claramente de que el alma, ¿verdad?, vuelve a nuestro Señor Jesucristo, como dice arriba, porque el espíritu y el alma son cosas espirituales. De su alma se acerca al sepulcro y su vida lo que causan la muerte. Aquí nosotros podemos apreciar de que el alma es algo espiritual y hay sepulcros espirituales, que eso lo vimos en el tema de la resurrección de los muertos, que ustedes pueden ver, ¿verdad?, en nuestro canal La Voz de la Verdad. Y vemos aquí que la Biblia nos enseña muy claramente de que su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. De esta forma nosotros podemos apreciar muy claramente de que hay sepulcros espirituales. El alma no puede ir a un sepulcro físico como uno entierra a una persona de carne y hueso, ¿verdad? Eso es algo ilógico. Pero cuando Dios dice de que su alma se acerca al sepulcro, está hablando de forma espiritual. Y es por eso que tenemos que entender. Por eso que muchas veces pueden haber malas interpretaciones, porque estamos tratando de acomodar lo carnal a lo espiritual, y no se puede hacer eso. Tenemos que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Entonces, si aquí la Biblia nos dice de que su alma se acerca al sepulcro, ¿por qué muchas veces nosotros justificamos de que eso es al cuerpo? No. Cuando vemos arriba muy claramente de que el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio, la Biblia nos enseña muy claro de que tanto el alma como el espíritu son cosas espirituales. Lo único que se queda en la tierra es el cuerpo, porque de lo contrario la Biblia hubiese dicho, el polvo vuelve a la tierra junto con el alma y solamente el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Sabemos de que no dice así, ¿verdad? Entonces, la Biblia nos enseña muy claramente de que tanto el alma como el espíritu son cosas espirituales, porque dice de que su alma se acerca al sepulcro. Sabemos de que el alma no puede acercarse a un sepulcro físico, sino a un sepulcro espiritual. Y esto lo vamos a ratificar. Muy importante, ¿verdad? Todo esto es para primeramente una base antes de comenzar el tema de lo que es el milenio. Es muy importante tener esta base doctrinal. Vemos de que en el libro de Daniel 12:2 nos dice de que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, como dije hace poco, o esto se puede ver en el canal de YouTube La Voz de la Verdad que tenemos, la Iglesia de Dios, columna y baluarte de la verdad, el tema de la resurrección de los muertos. Aquí está toda esta clase bien detallada. Usted puede buscar para repasar. Dice de que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces nosotros explicamos de que la resurrección del polvo de la tierra tiene que ver con seres humanos, ya que vimos de que en Génesis nos dice muy claramente de que Dios creó al hombre del polvo de la tierra y fue el hombre un ser viviente. Entonces, cuando Dios habla del polvo de la tierra, se está refiriendo al cuerpo físico, al cuerpo que nosotros tenemos, ¿verdad? Carne y hueso, que eso cuando uno muere vuelve a la tierra. Entonces, hubo resurrección física del polvo de la tierra. En cambio, cuando nosotros hablamos en Juan 5, 28, 29, y todos los que están en los sepulcros oirán su voz, que fue lo que acabamos de ver en antes, de que su alma se acerca al sepulcro, dándonos a entender de que aquí está hablando de forma espiritual, más no de forma física. Y esta es la diferencia de lo que habla Daniel 12:2 y lo que habla Juan 5, 28, 29. Oirán su voz y saldrán a resurrección de vida. Lo que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida, y lo que hicieron lo malo, saldrán a resurrección de condenación. Entonces, aquí nosotros podemos ver, apreciar la diferencia entre lo que dice Daniel 12:2 y Juan
28, 29. Uno está hablando físicamente en la tierra, que es Daniel, y la otra, que es la resurrección celestial, la especial o la resurrección final, la de los muertos, que es la que está hablando Juan, porque aquí menciona algo muy importante, todos los que están en los sepulcros. En cambio, Daniel menciona muchos. También nosotros mostramos de forma ilustrativa una imagen donde había un envase, ¿verdad? Que tenía diferentes canicas, ¿verdad? Y dentro de ellas vimos la diferencia de poco, algunos, muchos y todos. Y de forma ilustrativa pudimos ver de que muchos no es igual a todos, porque todo, la cantidad que uno tiene es la totalidad, más mucho todavía no llega a la totalidad de lo que es la cantidad para rellenar el envase. Entonces vemos de que todo ya está full, ya no cabe más. En muchos todavía tú puedes seguir echando más canicas, ¿verdad? Dentro de ese envase. Entonces aquí vemos una diferencia muy clara, porque la Biblia nos enseña de que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, eso es en Daniel 12:2, pero en Juan 5, 28, 29 nos enseña muy claramente de todos los que están en los sepulcros, y sabemos de que no todas las personas que mueren físicamente van a estar en los sepulcros, ¿verdad? Físicos, pero sí todas las almas están en un sepulcro espiritual. Así que aquí vemos la diferencia. Incluso nos lo va a ratificar el apóstol Pablo en el libro de Hebreos 11:35, donde nos habla de una forma muy clara con referente a estas dos resurrecciones, una física y la otra, que es la de dice Juan 5, 28, 29, que es la resurrección, que nosotros tenemos la esperanza de resucitar aquel día en el juicio final. Dice así la santísima palabra de Dios: las mujeres recibieron los muertos mediante resurrección. Ahí está haciéndose referencia a lo que nos dice Daniel 12:2, los del polvo de la tierra. Mas los otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Aquí podemos apreciar muy claramente de que hay una mejor resurrección, y no es la resurrección del polvo de la tierra, sino una mejor, que es la celestial, que es la resurrección que vamos a tener una habitación celestial, un cuerpo espiritual, que es lo que nos está diciendo la palabra de Dios, que este cuerpo no va a resucitar en el día final, sino lo que va a resucitar es un cuerpo totalmente espiritual. ¿Ve cómo la Biblia, por medio del apóstol Pablo, nos da la diferencia de lo que es la resurrección del polvo de la tierra, como hubieron muchos, ¿verdad?, que resucitaron físicamente, y vemos de que Pablo dice de que esa no es la mejor resurrección, sino la que estamos esperando todavía, la promesa de vida, cuando estemos allá arriba en el día del juicio final. Para validar lo que se está mencionando, vamos a ver lo que nos dice la primera de Corintios, 2 de Corintios 5:1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ese tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Entonces, mira que la Biblia nos enseña de que seremos revestidos de aquella habitación celestial. No nos dice de que vamos a ser revestidos de una habitación terrenal, porque esa ya se deshizo, sino de la celestial, dándonos a entender de que la esperanza del cristiano es esperar algo espiritual y no esperar después de la muerte revivir nuevamente del polvo para después recibir. No, esa no es la promesa de Dios. La promesa de Dios es automáticamente en el día de la resurrección de los muertos, nosotros recibimos un cuerpo glorificado, un cuerpo totalmente espiritual. Esto es palabra de Dios. Una vez dado entonces este fundamento básico y sencillo, como repito nuevamente, lo puede encontrar en el canal La Voz de la Verdad, tema la resurrección de los muertos, muy importante. Una vez que dio ese fundamento de que la resurrección de los cielos, de los muertos, se va a efectuar en los cielos y no en la tierra, vamos a ver entonces muy claramente lo que nos sigue mencionando la Biblia ahora con referente a este maravilloso tema del milenio, catalogado por muchos el milenio. Sabemos de que la Biblia habla con referente a lo que es 1000 años. ¿Ok? Vamos a ver lo que nos dice el significado primeramente. Tiempo equivalente a un periodo de 1000 años. Milenio es un tiempo equivalente a 1000 años. La Biblia habla con
acerca de 1000 años. Dice, porque 1000 años, vemos aquí como la Biblia lo confirma, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Entonces, vemos aquí donde el Señor nos enseña de que en su cielo puede pasar un día, pero en la tierra pueden pasar como, hace una referencia, como 1000 años, para que entendamos de que es un tiempo aproximado, ¿no? Como 1000 años. Vamos a seguir viendo lo que nos dice ahora la segunda de Pedro 3:8, dice, mas, oh amados, no ignoréis esto. Pedro nos exhorta a que no los ignoremos, no ignoremos esto, lo que nos va a decir, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, dándonos a entender de que, nuevamente, repito, de que para Dios pasa un día en su cielo, en la tierra pasan como 1000 años aproximadamente, ¿verdad? Esto nos da a entender de que Dios es el dueño absoluto del tiempo, de todas las cosas. Entonces nosotros, como cristianos, tenemos que estar totalmente claros y convencidos de que si nosotros no estamos con Dios, vamos a perecer. Por eso es que nosotros, el cristiano, entiende de que tiene que vivir todos los días haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Porque si no hacemos la voluntad de nuestro Padre Celestial, yo puedo fallecer de aquí a un tiempo corto, puede ser el día de mañana o 2 días después, o incluso yo no sé lo que pueda acontecer aquí entre 2, 5 minutos, 10 minutos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo no controlo el tiempo, Dios controla el tiempo, y es por eso de que nosotros tenemos que estar siempre haciendo la voluntad de Dios cada día, cada minuto, cada segundo, haciendo lo que a Dios le agrada, porque Dios quiere salvar. Por eso es que no podemos ignorar esto, de que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Dios tiene el control, la llave, el poder del tiempo. Dios puede salvar, Dios puede cerrar la puerta del entendimiento, lo cual no queremos eso, sino queremos de que se abra la puerta del entendimiento para que nosotros podamos ver luz y así poder alcanzar la vida eterna. Entonces, una vez dado esto, ¿verdad? Que la Biblia nos enseña de que no ignoréis de que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Vamos entonces a comenzar en el punto número 2 con estas preguntas importantes que uno se puede realizar con referente al milenio. Sabemos de que hay diferentes teorías en el mundo entero. Esta va a ser una adicional más. Usted tiene el deber de escudriñar, de estudiar y de analizar y de comprender si es bíblica o no, pero mi deber como predicador y maestro de la Iglesia de Dios es nutrirlo a usted de una doctrina pura y sana y verdadera, que no tenga contaminación ni pensamiento humano, sino que todo sea como la Biblia lo dice y de una forma totalmente secuencial, ¿verdad? Porque no es agarrar y utilizar texto por utilizar, sino darle, ¿verdad? Esa nutrición, darle esa formación, que usted se sienta totalmente seguro de que es lo que el Señor nos está enseñando en su palabra. Vemos aquí quiénes reinarán con Cristo 1000 años. Hay muchas teorías. Yo le voy a dar la que bíblicamente es. ¿Y a dónde reinarán? ¿Quiénes reinarán con Cristo 1000 años? ¿Y a dónde reinarán? Eso es lo que vamos a ver en este punto con referente al milenio. Sin más, vamos a comenzar inmediatamente en lo que nos dice Apocalipsis 6:9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Las almas, como se dan cuenta que van al sepulcro, están bajo el altar, dice la palabra de Dios. Su alma se acerca al sepulcro y esas almas, mira dónde se encuentran, ¿ve? Debajo del altar de Dios, confirmándonos bíblicamente de que esas almas están en el cielo. Mira cómo la Biblia lo confirma de una forma clara. Las almas de los que han muerto por causa de la palabra de Dios se encuentran debajo del altar. En otras palabras, las almas de los cristianos se encuentran debajo del altar de Dios. ¿Qué es lo que decía Job? Su alma se acerca al sepulcro. Esas almas de los cristianos se encuentran debajo del altar de Dios. ¿Y dónde está eso? Allá arriba en el cielo, no en la tierra. Sigue diciendo, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara. Tenía que completarse el número de cristianos, de sus consiervos y de sus hermanos
que también habían de ser muertos como ellos. Había que esperar un número, como dice la Biblia, número de cristianos que tenían que morir todavía. Y esos son los que salieron de la gran tribulación. Entonces aquí nosotros podemos apreciar de que las almas, cuando mueren, las almas que son de Cristo y mueren, son ubicadas debajo del altar de Dios. En otras palabras, todo cristiano, cuando muere físicamente, y él vivió bien en obediencia a Dios, su alma es ubicada debajo del altar de Dios. Esto lo está diciendo muy claramente la Biblia. Y el altar de Dios, ¿dónde se encuentra? En el cielo. Y entonces están debajo del altar, todo eso está allá arriba en el cielo. Miren que lo vamos a ver bíblicamente. El otro ángel vino entonces y se paró ante el altar y con un incienso de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono de Dios. Vemos de que la Biblia nos enseña de que ese altar que está hablando en Apocalipsis 6, nos está diciendo de que ese altar se encuentra delante del trono. Delante del trono. ¿Y del trono de quién? Vamos a ver, no se preocupe, que la Biblia nos tiene todo aquí para que nosotros nos edifiquemos y estemos bien nutridos de esta santísima palabra tan poderosa y bella que es la palabra de Dios. En Apocalipsis 6:13 dice: el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Entonces aquí vemos de que el altar estaba delante del trono de Dios. Miren esa palabra tan maravillosa. Y vimos en antes que decía, bajo el altar de Dios. ¿A dónde está hablando? Ahí arriba en los cielos. Debajo del altar de Dios estaban las almas de los cristianos que han dado su vida durante todo este tiempo en Cristo Jesús. Esto es palabra de Dios. Cumpliendo lo que dice Job, su alma se acerca al sepulcro que está debajo del altar de Dios. Ahora vamos a seguir viendo con referente a lo que venimos mencionando en Apocalipsis 24, porque aquí vamos a entrar ahora en el punto más interesante. Ya ha tenido toda esta base de que esas almas están debajo del altar de Dios. Mira lo que dice la Biblia. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Vemos cómo la Biblia nos dice, y vi las almas. Estas almas fueron los que murieron en la gran tribulación. Las personas que murieron en la gran tribulación, dice que son las que van a reinar con Cristo 1000 años. Entonces, estas personas cuando estaban vivas en la tierra, fueron muertas por el anticristo. El anticristo los persiguió, sus ejércitos, sus tropas, y mataron a estos cristianos. Y dice Juan, una vez ellos murieron, dice que vi las almas. El cuerpo, ¿a dónde fue? A la tierra, al polvo. Y dice, ahora Juan hablando de forma espiritual allá arriba, vi las almas de ellos que habían sido muertos por causa de lo que era el anticristo, de la bestia. Y esas almas, dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Yo hago una pregunta aquí ahora. ¿A dónde esas almas vivieron? ¿A dónde esas almas resucitaron? ¿En la tierra o en el cielo? Si la Biblia nos está diciendo de que todas las almas que mueren en Cristo Jesús están ubicadas debajo del altar de Dios. Entonces, ¿a dónde esas almas vivieron? ¿A dónde esas almas resucitaron? Obviamente en el cielo. Mire que todo esto está aconteciendo en el cielo y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, mire de que la Biblia nos está mencionando muy claramente de que las almas que mueren en Cristo están ubicadas debajo del altar de Dios, y ahí fue donde ellas vivieron. Y fueron ahora a reinar con Cristo arriba en el cielo de Él. Vamos a verlo bíblicamente, porque esto es de vital importancia, que nosotros lo entendamos, de que esas almas son las que murieron. ¿Quiénes fueron? Los que reinaron con Cristo 1000 años. Solamente los cristianos que murieron en la gran tribulación, los mártires de Jesús, son los que tienen este gran privilegio de Dios de ser primicias. No lo digo yo, lo dice la Biblia, que esos
que no adoraron a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes, ni en sus manos, vivieron. Mira que Dios te dio las especificaciones claras para que uno, de forma sencilla, entienda de que ellos fueron los que vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Quiénes? Los que murieron, los cristianos que murieron en la gran tribulación. Gloria a Dios, para demostrarles de que ellos vivieron allá arriba, los que estaban debajo del altar, vivieron allá, porque allá fueron y resucitaron, y reinaron con Cristo. Miren que está diciendo que reinaron con Cristo. ¿Y a dónde está Cristo? Allá arriba. Miren lo que dice la Biblia ahora. Allí mismo, la secuencia del texto dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Aquí podemos apreciar bíblicamente de que estos que habían llegado, que este era el número de sus consiervos, el número de sus hermanos que faltaba. ¿Quiénes son estos? Dice: estos son los que han salido de la gran tribulación. Hermanos, los cristianos van a pasar tribulación. La Biblia lo dice. Igualmente también tenemos un tema con referente a esto que se encuentra en el canal de La Voz de la Verdad que nosotros tenemos como Iglesia de Dios. Ahí usted puede verlo y puede apreciarlo de forma bíblica, tangible, verídica, de que los cristianos van a pasar tribulación, porque vemos aquí de que estos que murieron eran cristianos y ellos son los que van a reinar 1000 años. ¿Quiénes? Los cristianos que mueren en la tribulación. Entonces, si los cristianos mueren en la tribulación, es porque el cristiano va a pasar por tribulación también, hermanos. Porque si no, entonces no se cumplen las Sagradas Escrituras como Dios lo está indicando en este maravilloso y hermoso tema. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, dice la palabra de Dios. Y para que sigamos viendo de que estos están reinando con Cristo, miren lo que dice la Biblia: por esto están delante del trono de Dios. ¿Quiénes? Ellos están delante del trono de Dios y les sirven día y noche, y en su templo, y en el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Aquí vemos claramente cómo la Biblia nos enseña de que ellos están reinando con Cristo delante del trono de Dios. Esas almas resucitaron y ahora están delante del trono de Dios. Ahora no están debajo del altar, sino están delante del trono de Dios. Arriba se puede decir, arriba del altar, en otras palabras, pues, para ser más específico. Allá arriba, delante del trono de Él. Todo eso allá arriba, Dios sabrá dónde los tendrá, ¿verdad? Pero están allá arriba. Entonces vemos de que estas almas que estaban reinando con Cristo ya tenían un cuerpo glorificado y ellos resucitaron. Primicias, nos dice el Señor Jesucristo. Entonces, ¿quiénes son los que reinaron con Cristo, reinarán con Cristo 1000 años? Los cristianos que fallecieron en la gran tribulación. En otras palabras, conocido como los mártires de Jesús. ¿A dónde reinarán? Allá arriba con Cristo, delante del trono de Dios. Vemos de que la Biblia es fácil, entendible y sencilla. Vemos de que la Biblia no nos está enseñando de que estas cosas están aconteciendo en la tierra. No, sino que está aconteciendo allá arriba en los cielos. Miren de que yo sé de que es muy difícil muchas veces tratar de comprender estos temas, porque estos temas son acomodados de lo espiritual a lo espiritual, y muchas veces nosotros estamos acostumbrados a acomodar carnal. Si no nos hablan de forma carnal, no entendemos. Y eso es algo que sucede con nosotros, la humanidad. Las cosas espirituales no las entendemos. Por eso es de que Dios hace un llamado a los cristianos hoy en día, de que si usted no sabe acomodar lo espiritual a lo espiritual, ¿cómo va a poder ser salvo? Porque usted está contaminando el evangelio de Dios a querer ponerle el pensamiento carnal.
Dice Dios, no, porque todo lo que piensan o acomodan lo espiritual es porque tienen la mente de Cristo. Pensamos siempre en hacer las cosas como Cristo las ha hecho y hablar como Cristo ha hablado con verdad. Y es por eso que tenemos que tener mucho cuidado en nosotros dejarnos guiar por nuestra forma, por nuestro pensamiento, por nuestras ideologías, ¿verdad? De que queremos acomodar todas las cosas espirituales a la carne. Muchas veces tenemos la esperanza más atada en la tierra que en los cielos, cuando Dios nos está diciendo que nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero tenemos como que una esperanza atada en la tierra. Eso nos da a entender de que nosotros somos carnales. Si yo tengo una esperanza para vivir en esta tierra, hermanos, usted no cree en Dios. ¿Cómo va a ser salvo si usted está alterando el evangelio de Dios? Porque el evangelio dice de que tiene cielo nuevo y tierra nueva para todo aquel que hace su voluntad. Pero yo digo de que yo voy a vivir en la tierra, entonces en esta tierra física. No. La fe verdadera es creer en las promesas de Dios, que no importa donde estemos ahora mismo, nosotros somos peregrinos, ¿verdad? En esta tierra, nosotros vamos a heredar una tierra donde morará solamente la paz, la tranquilidad y viviendo eternamente con nuestro Padre Celestial. Vamos a ratificar aquí para que ustedes se den cuenta de que cuando estamos hablando de la resurrección, de que ellos resucitaron y vivieron, para que se den cuenta de que estos que murieron en la gran tribulación, estas almas vivieron ya con su cuerpo glorificado. Miren de que esto no está aconteciendo en la tierra, sino en el cielo. Esto lo va a decir la Biblia. Vamos a ver lo que nos dice la 1 de Corintios 15:35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica. Lo que yo siembro no ha de vivir, si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, dice la Biblia. Entonces, cuando ellos que resucitaron, dice, ¿resucitaron con un cuerpo físico? No. Porque dice la Biblia, no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Entonces, el cuerpo no es el que resucita, dándonos a entender de que no puede haber resurrección del físico o del polvo de la tierra, sino esto es una resurrección celestial, una resurrección espiritual. Por eso que Dios lo llama la primera resurrección. Para los creyentes, esta es la primera resurrección. No es el cuerpo que ha de salir, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando ellos ¿resucitaron con el cuerpo? No, resucitaron con un cuerpo espiritual y no con un cuerpo físico, porque estamos allá arriba, ellos están allá arriba en el cielo. Y todo lo que está allá arriba en el cielo tiene que tener un cuerpo celestial. Y para reinar con Cristo delante del trono, no puede tener un cuerpo físico, porque Dios dice muy claramente de que allá arriba no puede entrar ni carne ni sangre. Puede heredar el reino de Dios. Eso no puede heredar el reino de los cielos. ¿Qué cosa? La carne, la sangre, este hueso, toda esta cosa carnal. No puede. Entonces, si ellos están reinando con Cristo, no pueden estar en carne. Tienen que estar en espíritus. En espíritu, cuerpos espirituales, dándonos a entender de que en la tierra no va a haber ningún reinado milenial. Eso está ocurriendo allá arriba en los cielos. Vamos a seguir ratificando bíblicamente para que se dé cuenta de lo que estamos diciendo es totalmente verídico. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. ¿Se da cuenta? Corrupción es este cuerpo. Incorrupción es el cuerpo eterno que Dios tiene para nosotros, un cuerpo espiritual, lo va a decir la Biblia. Se siembra cuerpo animal, mire, resucitará cuerpo espiritual. Dice la Biblia de que resucitará cuerpo espiritual, no que resucitará nuevamente cuerpo animal, refiriéndose al cuerpo, a la carne, al cuerpo. No dice eso. Sino resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. ¿Cuál deseas tú? Yo deseo la promesa de Dios, la promesa de recibir ese cuerpo espiritual. Entonces, estos mártires de Jesús que están reinando con Cristo, ellos resucitaron allá arriba, ¿verdad? Debajo del altar, ahí fue donde resucitaron, subieron a estar delante del trono de Dios y reinaron con él 1000 años con un cuerpo carnal, no, con un cuerpo espiritual, porque sabemos de que allá arriba no puede entrar ni carne ni sangre, lo dice Jesús de su propia boca. Miren lo que nos sigue diciendo para que veamos, hermanos, amigos, de que ellos resucitaron allá arriba y allá arriba fueron a reinar con Cristo. Dice,
Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán ni se levantarán de su sueño, dice Job. Hasta que no haya cielo, dice la Biblia, dándonos a entender de que la resurrección es en los cielos. La resurrección de los muertos es en los cielos, no en la tierra. Por ende, no va a haber ningún reinado en la tierra milenial. No, eso acontece en los cielos. Porque Dios ni va a tocar esta tierra. Dios viene en las nubes, en el aire. Eso lo vamos a ver más adelante. En el aire. Y así nos vamos todos juntos con el Señor. Dios ni va a tocar esta tierra. Por ende, ¿a dónde está tu esperanza? Tu esperanza está en las cosas terrenales, porque si tú tienes una esperanza en que Dios va a reinar en esta tierra, déjame decirte de que para eso fue el texto de exhortación. Estás acomodando la Biblia de carne a espíritu, mezclando lo que no se puede mezclar. Y eso trae confusión a la humanidad. Pero si mezclamos lo espiritual a lo espiritual, mira cómo la enseñanza ahora mismo está fluyendo de forma espiritual y edifica a todo creyente verdadero para poder alcanzar las riquezas de la vida eterna hasta que no haya cielo. No dice hasta que no haya, hasta que no estemos en la tierra, no, hasta que no haya cielo, no que en la tierra física. Porque esto va a ser destruido hasta que no haya cielo, dice Dios. Allá arriba es la resurrección. Y por eso ellos allá estaban bajo el altar, allá fue donde vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Quiénes fueron los que reinaron con Cristo 1000 años? Los mártires de Jesús que murieron en la gran tribulación, los que salieron de la gran tribulación. Muy bien. Vamos a seguir viendo para que sigamos edificándonos con esta santísima y poderosa palabra de Dios. Sigue diciendo ahora la continuidad en Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Vemos aquí de que reinarán con Cristo 1000 años. Ya vimos que la Biblia nos enseñó de que están delante del trono de Dios reinando. Esta es la primera resurrección, como le venía mencionando hace poco. Esta es la primera resurrección de los muertos, donde estos que murieron en Cristo Jesús por medio de la bestia, en el tiempo que ellos no se dejaron poner ni la marca, ni en su mano, ni en su frente, ni el número, ni nada, ¿verdad? Ellos no adoraron a la bestia, ellos siempre adoraron al Dios Todopoderoso, el Dios y Creador del cielo y la tierra, al Dios que dio la vida para salvarnos. Ellos se mantuvieron firmes en su Dios, lo cual tenemos que hacer nosotros también. Y ellos murieron, pero ellos reinaron con Cristo 1000 años por ser mártires de Jesús. Esta es la primera resurrección. Vemos de que la Biblia está hablando todo este acontecimiento en los cielos, no en la tierra. Sigue diciendo, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Qué otros muertos no volvieron a vivir? Los muertos que vamos en el capítulo 6, los que estaban esperando que se completara el número de sus consiervos y hermanos que habían de ser muertos como ellos. Ellos no volvieron a vivir, ellos tenían que esperar la venida de Cristo. Que Cristo viene con sus santos, con los ángeles, viene con ellos que están reinando, viene ¿a qué? A revivir a estos ahora que están bajo el altar. Eso lo vamos a ver aquí también para que se dé cuenta todo cómo la Biblia lo hace de forma armoniosa, de una forma sencilla para el entendimiento de la palabra de Dios. Entonces aquí podemos contemplar muy claramente de que estos muertos que murieron en la gran tribulación son los que reinarán con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección de los muertos, la primera resurrección celestial. Mire de que ellos automáticamente reciben un cuerpo glorificado, un cuerpo espiritual, un cuerpo celestial.
¿Por qué muchas veces nuestra esperanza está en lo terrenal? ¿Por qué nuestra esperanza está en las cosas que podemos ver, hermanos? El cristiano tiene que andar por fe, no por vista, no viendo las cosas que se ven, sino las que no se ven, dice Pablo, porque son eternas. Lo que se ve es temporal, mas lo que no se ve permanece para siempre. ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿En lo que se ve o en lo que no se ve? ¿Podemos nosotros ver el cielo nuevo y la tierra nueva? No, pero Dios nos lo está diciendo en la palabra de Dios. Y que es una promesa de vida. Allí es donde tiene que estar nuestra esperanza. Pero nosotros muchas veces queremos estar aferrados a lo que vemos. Yo estoy acostumbrado a vivir en esta tierra. Dios no puede destruir esto. Y empezamos a buscar todo tipo de excusas que no, Dios no lo puede hacer cuando Dios es el hacedor y Él puede hacer las cosas como Él le plazca. Y Él ya lo ha dicho de que estableció un día donde va a juzgar el mundo con justicia y va a destruir este mundo. Porque Él ya ha creado cielo nuevo y tierra nueva, la salvación de los creyentes. ¿A dónde está nuestra esperanza? ¿En lo espiritual o en lo natural? Porque si nuestra esperanza está en lo natural, déjeme decirle de que estamos lejos de Dios. Porque todo cristiano no puede tener la esperanza en lo natural, porque dice, más las espirituales son vida eterna en Cristo Jesús. Dios te hace una invitación, te hace un llamado en el día de hoy, de que estemos siempre en lo espiritual, acomodando lo espiritual a lo espiritual, para poder heredar la vida eterna y esta promesa que Dios nos ha dado desde antes de los tiempos de los siglos. Muy bien, una vez visto ya, sencillo fue el punto acerca del milenio, es sencillito, facilito, de los 1000 años, sencillo, fácil, ¿verdad? Eso es todo, ya. Mira cómo Dios nos lo acaba de enseñar de una forma fácil al espíritu, sencilla. No hay tanta complicación, los textos estuvieron bien para que usted sea edificado en Cristo Jesús. Pero muchas veces queremos también utilizar otros textos y tratando de forzar para poder dar una interpretación falsa. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado, por eso es que no podemos acomodar las cosas de la carne a la carne, sino espíritu a espíritu, porque cuando uno quiere acomodar las cosas conforme a la carne, van a venir siempre malas interpretaciones y pueden venir entonces los dogmas, las ideologías y todas estas cosas que dañan, impervierten al hombre y en vez de acercarlo a Dios, lo hacen es que se apartan y se alejan más de nuestro Padre Celestial. Vamos a ver entonces ahora el orden de la resurrección para que vean cómo vamos a repetir muchos textos nuevamente, pero usted va a ver lo que la Biblia nos enseña y cómo es el orden maravilloso de la resurrección de los muertos. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Sigue mencionando. Pero cada uno en su debido orden. ¿Qué cosa es la resurrección de los muertos? Cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Ahí está el orden de la resurrección. Cristo, las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Vamos a comenzar inmediatamente, ¿verdad? Con Cristo, mira lo que dice la Biblia. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Dándonos a entender, primogénito, porque venían más resurrecciones, ¿verdad? El primogénito de la resurrección de los muertos es el primogénito, porque nosotros como cristianos tenemos que resucitar de los muertos. Por eso fue que fue el primero, por eso que dice Cristo. Ese es el orden. Cristo es el primero y aquí lo dice, primogénito. Muy claro lo dice la palabra de Dios, reafirmándolo con lo que acabamos de ver hace poquito, el orden de la resurrección. Cristo es el número 1. Ahora,
una vez que Cristo, porque si Cristo no resucita, nosotros tampoco, no hay esperanza. Ese es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que habla Pablo. Si Cristo no resucitó, vana es la fe, vana es la predicación, vano es todo lo que se hace. Pero como Cristo resucitó, no es en vano, sino para ganancia de la vida eterna. Entonces Cristo es el primero. Una vez ya Cristo resucitó, ahora vienen las almas, pues, el orden de los cristianos. Vamos a ver aquí ahora, los cristianos, ¿verdad? Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios ahora en Apocalipsis 24. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, ¿verdad? Vemos que estos cristianos que murieron físicamente en la tierra por mano del anticristo, cuando Juan vio las almas, hablando de forma espiritual ahora, ellos vivieron y reinaron. ¿Qué vivieron? Las almas. Las almas, es muy importante hacer ese énfasis. Estamos repasándolo nuevamente. Las almas, ¿verdad? Y vivieron, recibieron su cuerpo glorificado, su cuerpo espiritual, y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, esto es el número 2, que dice las primicias, que es la primera resurrección. Es lo que viene diciendo aquí: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces, las primicias es la primera resurrección, hablando de las almas de los cristianos. Ahora, de las almas de los cristianos, ese orden comienza primero con los que murieron en la gran tribulación. Van primero. Ellos resucitan y reinan con Cristo 1000 años, ya que primicia es ofrecer siempre lo primero. Entonces, aquí vemos cómo la Biblia nos sigue enseñando, ya dando el paso número 2, las primicias, que son los que murieron en la gran tribulación. Los cristianos que murieron en la gran tribulación, ellos reinan con Cristo, reinarán con Cristo 1000 años. Esa es la primera resurrección. Ahora viene, pero los otros muertos, ¿qué otros muertos? Los que han muerto desde el inicio hasta antes de la gran tribulación. Todos esos muertos tienen que esperar para que se cumpla entonces el paso número 3. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir. Todos los que han muerto antes de la gran tribulación, hasta que se cumplieran los 1000 años. Mira, estos muertos tenían que esperar que se cumplieran los 1000 años allá arriba en los cielos, que sabemos que también 1000 años como un día y un día como 1000 años. Esa es la primera resurrección. Entonces, esos muertos tuvieron que esperar que se cumpliese el tiempo que ya Dios tenía determinado, para que entonces, cuando Dios venga, ellos puedan vivir, que es lo que vamos a ver bíblicamente, y se lo vamos a demostrar bíblicamente. Vamos a ver aquí nuevamente en el texto de Apocalipsis 6, 9, de que estos muertos que hablan en Apocalipsis, que cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Estas almas que estaban clamando a gran voz, estos son los muertos que no volvieron a vivir hasta que se completaran los 1000 años. Dice, hasta que se complete el número de sus consiervos y de sus hermanos, que también había de ser muertos como ellos, que esos fueron los que salieron de la gran tribulación. Pero estos, ¿verdad?, que estaban clamando, dice muy claramente de que ellos tuvieron que esperar que se completaran los 1000 años para poder entonces ellos resucitar de los muertos. Eso lo va a indicar aquí la palabra de Dios. Vamos a verlo inmediatamente. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Mira que la Biblia dice, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, dándonos a entender de que esos son los otros muertos, ¿verdad?, que tuvieron que esperar que se cumpliesen los 1000 años. Cuando Cristo viene, descenderá del cielo, desciende ya, entonces estos muertos reviven, ¿verdad?, y resucitan, para entonces seguir anexando lo que dice la Biblia. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Vemos de que aquí menciona que para recibir al Señor en el aire, el Señor no toca la tierra cuando viene
en su venida. Él no toca la tierra. Él no toca, todo es en el aire para que nos demos, y así entonces viviremos siempre con nuestro Padre Celestial, dándonos a entender muy claramente de que estos muertos que no vivieron, tuvieron que esperar hasta que se cumpliesen los 1000 años, es hasta cuando el Señor viene, que es lo que dice el punto 3, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que la Biblia nos acaba de enseñar en el orden de la resurrección. Cristo, las primicias, y los que son de Cristo en su venida. Ahí está, aquí también viene Cristo descendió del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, dándonos a entender con esto muy claramente de que ahí está el orden. Cristo, la primera resurrección, que son las primicias, y ahora estos que están aquí, ¿verdad? Los muertos que tuvieron que esperar que se cumpliese el tiempo, ahí está. Cuando Cristo viene, ellos resucitan. Entonces, aquí se cumple el orden de la resurrección y después de esto, dice la Biblia, el fin. Vemos que de forma clara y sencilla la Biblia nos ha dado el orden de la resurrección para que estemos bien nutridos con referente a esto. Vemos de que con esto la Biblia nos está diciendo de que no va a haber ningún reinado milenial aquí, porque vemos de que después que se acaba el reinado milenial dice que Dios desciende del cielo. No dice que asciende o suba a los cielos, sino que descenderá, dándonos a entender con esto de que el reinado estaba allá arriba, como dice, delante del trono de Dios. Tengamos mucho cuidado con lo que nosotros creemos. Esta enseñanza ha dada con todo el amor de Dios para todo creyente en Cristo Jesús, para que usted pueda analizarla y verla y creerla. Está en sus manos si lo quiere creer o no. Como le dije antes, yo sé que hay muchas teorías en el mundo entero, muchas teorías, pero tú tienes el deber, tú tienes el trabajo de seleccionar lo bueno o lo malo. Tú tienes la última decisión, qué es lo que tú quieres creer. Si ustedes quieren creer de que va a haber un reinado milenial en la tierra y lo demás, yo no soy quien, ¿verdad? Para decirle que no crea eso. Cada ser humano cree y tiene libre albedrío para creer lo que le plazca, pero un camino lleva a la vida y el otro lleva a la condenación. Y también debo decirte que tú también debes estar claro que en lo que uno cree es para vida o para condenación. ¿Y cómo te vas a dar cuenta de eso? Cuando pruebas la doctrina, la pruebas con fuego, como dice Dios. Prueba la doctrina y te vas a dar cuenta cuál es la doctrina que tiene la veracidad. Porque hay que comprobarlo siempre genuinamente con la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios que tiene vida. Y esta enseñanza ha sido muy bien elaborada para todos los que de verdad se deleitan del amor de Cristo, para que puedan creer a su palabra. Vemos de que aquí nos dice que habremos quedado hasta la venida del Señor. Hay un grupo de personas que quedó, un remanente, lo que Dios sustentó, ¿verdad? Un remanente que quedó, dice que ellos van a ser arrebatados. Hermanos, el arrebatamiento no es antes ni en el medio de la tribulación. El arrebatamiento es en el día del juicio final. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Los que habremos quedado hasta la venida del Señor. Lo dice de forma literal. Pero si usted quiere creer igualmente de que Dios no lo va a tener en la tribulación, porque eso no puede ser, porque nosotros somos, porque las personas le van a buscar textos para decir de que Dios no va a salvar de esto y esto, ¿verdad? Pero no se está refiriendo a eso lo que está diciendo Dios. Ya eso está en su decisión, porque Dios habló muy claramente de que hay mártires de Jesús. Dios dijo de que salieron de la gran tribulación, que han muerto en la gran tribulación, porque entonces si no mueren en la gran tribulación, ¿quiénes son los que van a reinar con Cristo 1000 años? Si son ellos. Entonces, aquí la Biblia nos está dando a entender de que el cristiano va a padecer tribulación. Está en ti creerlo o no. Pero hay una versión bíblica que llegó a tu oído y que esa te está diciendo, alaba al Dios de los cielos en espíritu y en verdad. Por tanto, dice, alentaos los unos a otros con estas palabras. Mira lo que dice, que nos alentemos los unos a otros con estas palabras que acabamos de mencionar. Esto hay que tenerlo siempre en nuestro corazón para no dejarnos engañar por lobos vestidos de ovejas. En ti está la decisión.
pero Dios está tocando tu corazón el día de hoy. Como reflexión, tengo ese texto en Apocalipsis 1:5, dice así: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mira de que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes para su Dios, para su Padre, para Dios su Padre. Mira esto. Qué palabra más hermosa. Y yo hago una pregunta aquí aprovechando esto que estamos mencionando, reyes y sacerdotes. ¿Quiénes? ¿A dónde nosotros somos reyes y sacerdotes? ¿En la tierra o en el cielo? Aquí, porque si es aquí, nosotros no somos ni reyes ni sacerdotes aquí. Aquí no tenemos nada. Pero Dios tiene una promesa. Tenemos la palabra de Dios. Y allá arriba en el cielo nuevo y en la tierra nueva, seremos reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Mira cómo Dios nos da esa estima a nosotros, esa motivación para que nosotros alcancemos la salvación. No cualquiera puede ser rey, no cualquiera puede ser sacerdote, pero dice Dios, si tú mueres en mí, si tú vives en mí, tú serás rey y sacerdote para Dios, su Padre. Mire que la Biblia lo va a seguir ratificando. Y cantaban un cántico, un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra, dice la palabra de Dios. Ahora, te hago una pregunta. Cuando dice la Biblia, y reinaremos sobre la tierra, si tu mente registró primeramente la tierra física, déjame decirte de que todavía eres un hombre natural. Pero si tu mente registró la promesa de Dios que dice cielo nuevo y tierra nueva, nos da a entender de que tú estás acomodando lo espiritual a lo espiritual y no te estás atando a la esclavitud en la tierra. No te estás atando al dolor en la tierra, porque aquí hay dolor y sufrimiento. ¿Cómo vamos a reinar en un lugar donde hay sufrimiento? Entonces, ¿qué tierra es? Cielo nuevo y tierra nueva, que es la promesa de Dios. Porque dice Dios, donde está el Espíritu del Señor, ¿y dónde está el Espíritu del Señor? Allá arriba en los cielos. Hay libertad. Yo quiero ser libre allá arriba con Él. No quiero ser esclavo de este mundo, sino vivir libre, haciendo la voluntad de Dios eternamente, con Cristo Jesús, la gloria sea a Él, que dio su vida por nosotros. Entonces, si tu mente registró sobre la tierra, déjame decirte que aún todavía estás percibiendo lo que ves, y todavía no comprendes lo espiritual, pero no te preocupes, de que si tú dejas que Cristo entre en tu corazón, Cristo te va a ayudar a ti a poder entender, a poder comprender y crecer en espíritu y en verdad para que puedas creer con mayor firmeza a la promesa de Dios. Cielo nuevo y tierra nueva. ¿A dónde reinaremos? Sobre la tierra. ¿Cuál? La nueva. Porque yo tengo mi promesa en lo que no se ve. Pero si tú vistes que es esta, déjame decirte nuevamente de que estás viendo y pensando de forma carnal, lo cual Dios no quiere eso. Y todo aquel que interprete este texto de forma literal, su promesa no la tiene en Dios. ¿Cómo va a ser salvo? La tiene, sino en las cosas naturales. No creamos a lo natural, sino a lo sobrenatural, que es lo que no se ve, porque ahí es donde está la vida eterna en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.